Shalom, bienvenidos a una nueva entrevista de filosofía judía. Esta vez tenemos a un invitado. Quisiera mencionar, hay un poco de ruido detrás tuyo. No sé si hay una forma de que pudieras silenciar el micrófono y abrirlo cuando respondas, porque esto puede influir en lo que yo diga por las frecuencias. ¿Ok? Eh, Ahora, tenemos aquí junto con nosotros a Oscar. Él es de El Salvador, él está en El Salvador y él ahora con nosotros está representando a Brit Olam El Salvador. Em, Ahora, ¿qué es Brit Olam? Esto ya vamos a ir hablando a medida de que desarrollamos el tema, pero el punto es que vamos a tocar un tema que me han preguntado bastante y que preguntan bastante, y es sobre la identidad. Identidad como seres humanos, como no judíos, como judíos, es un tema que tristemente no se toca mucho y es súper importante, ¿ok? Entonces, Oscar, bienvenido. Gracias, Jaco. Hola a todos, buenas tardes. No sé si me quisiera ver, no sé si tú me logras escuchar, Jaco. Creo que Te estoy escucho teniendo bien. Hay, problemas con la hay, conexión, ¿sí? Pero no sé si me no, escuchas. yo te escucho perfecto. Hay veces escucho un poco de ruido atrás, pero aparte de eso escucho bien. ¿Sí? ¿Me escuchas? Bueno, buenas tardes a todos. Acá en El Salvador son las 2 de la tarde. En Israel creo que son como las 10 de la noche, ¿no? Así que buenas noches, Jaco. Y saludos para todas las personas que nos miran desde donde nos vean en este momento. Gracias a cada uno por tomar su tiempo y podernos acompañar. Como Jaco nos comentaba, ¿no? Acerca de lo que comúnmente nos sucede cuando nosotros, los no judíos, digamos, caminamos, ¿sí? En diferentes ámbitos. Toda la mayoría, voy a hablar por el Latinoamérica. El latino siempre comúnmente vive, venimos de una, no ni cultura, sino que una manera de pensar impuesta, ¿sí? De hace siglos atrás, muchos siglos atrás, ¿sí? Si repasamos la historia del continente de América, vamos a ver de que ha habido infinidad de colonizadores, ¿sí? Que trajeron una idea, una ideología basada en lo que es la cristiandad, ¿sí? El catolicismo, etcétera. Todas esas circunstancias que han impregnado en nuestras sociedades hoy en día. Hoy en día es muy común ver que cuando descubrimos, ¿sí? Cuando un no judío descubre de que ha estado en una mentira, ¿sí? En algo que no lo sustentaba, como es la religión, va por evolución, ¿sí? Y aquí hay muy interesante porque nuestro pensamiento comienza a evolucionar, salimos de una religión y entramos a otra, ¿sí? Por ejemplo, están en el catolicismo, salen para la cristiandad, de la cristiandad salen para el mesianismo, y del mesianismo como que hay un trampolín y sale a descubrir una nueva visión, ¿sí? Una nueva visión en la cual se da cuenta de que donde estaba era como acá hay una manera de decirlo, a mis palabras es como un encaje de despertar de la conciencia, darse cuenta de que donde yo estuve me sirvió para ser a donde estoy ahora, ¿sí? Yo soy de las personas de que siempre voy a decirlo, que a donde estoy, me sirvió todo lo que yo viví, lo que yo pasé, lo que a mí me sucedió, a las personas que yo conocí, fue el trampolín para llegar hasta este momento, ¿sí? Cuando llegamos al camino del monoteísmo. Y acá surgen infinidad de circunstancias, ¿sí? Surgen muchas, pero muchas preguntas, muchas dudas. Por ejemplo, una de las principales dudas cuando uno deja la manera social, ¿sí? Porque hoy, acá, si hablamos de América, estamos hablando de una sociedad que incluso se cataloga cristiana, ¿sí? Entonces, hoy tú te relacionas con personas que son cristianas, personas que son católicas, pero eso es como parte de la sociedad, porque así se divulgó, así se le enseñó a las personas desde que estamos pequeños en esta parte del mundo, ¿sí? Y en muchas partes del mundo, y crecemos con ese sesgo religioso, en los cuales si a ti te hablan de algo diferente a lo que es la cristiandad, el humano de por sí siempre está a la expectativa de defenderse, ¿sí? Y todo lo que no te parezca que te han enseñado, siempre lo vas a repeler.
Entonces, eso como que es la primera fase de aceptación, cuando te das cuenta de que en realidad hay más allá de lo que te han dicho, hay más allá de lo que te han contado. Y fíjate, Jaco, de que en lo personal a mí me, me surgieron muchas preguntas. ¿Hay algo interesante? Yo siempre me gusta hablar de mi experiencia, ¿sí? Porque creo que más que hablar de una, como, lo voy a decir así, como dar una cátedra, ¿sí? A veces el ejemplo es lo que siempre nos va a caracterizar como personas, ¿sí? Es lo que nos va a impulsar a ser mejores personas. ¿Por qué? Compartir las experiencias. Siento que es algo muy importante, porque todos vamos a ver que tenemos pasado durante el cierto periodo de nuestra vida. Y a mí en lo personal, cuando yo conocí de la Torá, yo no era religioso. Yo en realidad provengo de una familia muy católica, porque mi padre era católico, mi madre era cristiana, mis hermanos son cristianos, pero yo no creía así en ninguna religión. Hasta cierto punto, Quizás es, hubo un momento, yo creo que eso fue la ventaja. sí, fíjate que hubo un momento que yo incluso me declaré ateo, ¿sí? Me declaré ateo porque no compartía la ideología de los señores que están al frente de ciertas organizaciones y dicen algo, pero sus acciones son todo lo contrario, ¿sí? Wow, hay algo interesante. Eras ateo en relación a lo que era la norma de la definición de Dios. O sea, Correcto, así es. si ese es el Dios, entonces yo soy ateo. Pero Yo cuando soy uno sabe ateo, que correcto. ese no es el Dios, entonces uno no es ateo. Es interesante Sí, esa perspectiva. porque fíjate de que yo siempre fui así. Yo siempre fui así y siempre critiqué duramente en realidad a las religiones, a las iglesias en sí. Aquí hay muchas iglesias que yo las critiqué muy duramente, sin saber por qué las criticaba, ¿sí? A mí no, lo que no me parecía era la manera de comportarse de las personas, ¿sí? Que profesaban una cosa y sus ejemplos decían todo lo contrario. Entonces, eso me conllevó a mí alejarme, ¿sí? Alejarme de todo sistema religioso y construir mi vida a la manera que de alguna manera mis padres me dieron consejos muy buenos en esta sociedad. Pasó el tiempo, pasaron muchos años, hasta que en el año 2016 aproximadamente conocí acerca de lo que es la Torá. Y mira esto, lo primero que yo conocí acerca de la Torá, Habías mencionado, lo primero que escuchaste de la Torá o aprendiste de Torá fue, ahí nos quedamos. ok, sí, fíjate de que, ¿sabes qué fue lo primero que yo escuché o comprendí? ¿Sí? Puede ser la palabra correcta. Lo que entendí y comprendí acerca del concepto de la Torá fue acerca del pueblo de Israel, ¿sí? Que ellos estuvieron muchos años, ¿sí? Vamos a, el texto bíblico dice que fueron 400 años. Dentro de la explicación vemos que es menos que ellos estuvieron como esclavos en Egipto. Pero hay algo interesante que a mí me llama la atención y es esta parte, ¿sí? Cómo ellos cuidaron su identidad. Dentro de lo que yo aprendí en esas primeras ocasiones, fue eso. Saber que las personas en el pueblo de Israel, con su mismo lenguaje, con sus mismas vestimentas, con su misma manera de hablar, ¿sí? Entonces, cuando tú vienes y miras esos puntos, esto no es para que tú digas, yo quiero ser o imitarlos a ellos. Al contrario, si existen personas en el mundo, dentro de la creación, que tienen esa capacidad de poder mantener su integridad como personas, como humanos, que yo también puedo hacerlo, ¿sí? Yo puedo mantenerme con mi identidad cultural, con mi lenguaje, con mi distinción que me va a hacer diferente a todas las demás personas, ¿sí? No seguir un protocolo, una manera de conducción, la vida que yo tengo, ¿sí? No sé si me escuchas. Sí, te escucho y hay algo que mencionas que justamente está hablando de eso. Yo no sé por qué en Latinoamérica, puedo entender por qué,
que muchas veces en Latinoamérica creen o consideran que lo que viene de afuera es mejor. Como que dicen, Estados Unidos, wow, tiene que ser mejor. O dicen, no, yo qué sé, Europa tiene que ser mejor. Un aparato, la ropa de China o la ropa yo no sé dónde, esa moda es de Francia, es mejor. La música, pero la gente no entiende que, que su cultura es impresionantemente excelente en muchos campos y se van por alguna razón, les pusieron un chip en la cabeza de que tiene una, no sé si una inferioridad o entonces les metieron eso. Yo creo que es justamente lo que tú dices. Entonces, ¿cómo podrías decir, cómo dirías tú que debería reaccionar la persona frente a ese tipo de chip que le metieron? Sí, fíjate de que está muy interesante, sí, porque en estos tiempos es momento de que todo Benay no, sí, todo el que no es judío y descubre la senda de los 7 preceptos, debe de empezar debemos de empezar a repasar esa lista, ¿no? La lista de la política, la lista de lo tanto cultural, social, y darnos cuenta y estudiar sobre todo nuestras raíces, ¿sí? Y las raíces de nosotros, ¿dónde están? Están en nuestra familia. Están en nuestra familia todos los valores éticos, morales que nuestros padres nos han enseñado, que nos inculcaron. El día viernes yo estaba en una reunión, habíamos una charla con los muchachos de Venezuela, para Venezuela, y yo les decía algo. Si hay alguien acá, y la misma de verdad, si hay alguien acá, en este vivo, que en su casa le hayan enseñado a robar, yo creo que no hay ni uno. Yo creo que en la casa lo que nos enseñaron fue a respetar a las demás personas, ¿sí? Sin importar la connotación religiosa de la familia, pero esos principios, esos valores que los padres nos han transmitido son los que nos hacen buenas personas, buenos ciudadanos. Y vamos a ver también dentro de todo ese contexto que siguiendo y apegándonos a esas enseñanzas de valor, porque son valores que vamos a ver que son los buenos modales, ¿sí? Precedieron incluso, antes de la Torá, de la entrega de la Torá en el Sinaí, ya habían sido dados los buenos modales. Y esa parte, si nosotros empezamos a desglosarlo, empezamos a buscar, empezamos a profundizar, nos vamos a dar cuenta que ahí mismo está la presencia divina, ¿sí? En cada acción, en cada buena actitud que nosotros tengamos con los demás, en ese momento y principalmente en la familia, es una presencia divina. No es necesario quizás venir y querer comportarse como no estoy haciendo la voluntad de Dios. Eso es muy importante, ¿sí? Una cosa es hacer mi voluntad, porque yo lo quiero hacer de esa manera. El Eterno nos ha dado una identidad única y repetible, con un propósito en el cual todos nosotros nos complementamos. Un ejemplo muy claro, tú, Jaco, llegas y haces lo que yo no puedo hacer, pero yo hago lo que tú no puedes hacer. Un ejemplo es en los alimentos, ¿sí? El judío debe cumplir ciertos parámetros kosher alimenticios, ¿sí? El no judío, nosotros no estamos en esa normativa kosher. Partiendo de ahí, nosotros podemos alimentar cualquier alimento, ¿sí? Y vamos a ver que en esa parte... Oscar, Dime. está un poco trabado, ¿podrías repetir lo último? Yo entendí, pero por si alguien no entendió. Sí, te decía, en este punto, hablando del parámetro de identidad social y cultural, nos vamos a cada uno de nosotros nos dio una identidad, ¿sí? La identidad del pueblo judío, y aquí yo puse un ejemplo del parámetro alimenticio. El judío tiene que cumplir con los parámetros de la comida kosher. El no judío no. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen, voy a decirlo a mis palabras para ser más preciso, tienen un parámetro o un reglamento alimenticio, ¿sí? En lo cual les es permitido comer esto y no comer aquello. El no judío no. Nosotros podemos alimentarnos, voy a decir así, de lo que consideremos alimentos, porque también está escrito que todo lo que se mueve y la hierba nos ha dado de alimentos, ¿sí? Está escrito en Génesis, y partiendo de eso nosotros podemos venir, consumir alimento y bendecir ese alimento. Partiendo de eso, estamos haciendo algo que el pueblo judío no
no es que no pueda, sino que no le está permitido hacerlo, ¿sí? Porque eso es algo que lo hacemos nosotros, darle, bendecir esos alimentos. Es más, yo voy a enseñarles una ley. Esto es una halajá que he explicado precisamente lo que tú explicas. Por ejemplo, los judíos comemos carne, yo soy vegetariano, pero comemos carne, que solo puede ser comida por medio de un proceso que ya, se llama shejitá, que es degollar. Que hay un montón de leyes, que el cuchillo debe ser de esta manera y se debe ser solamente de esta forma, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa? Si el judío hace la shejitá, o sea, corta al animal, lo degolla, el animal automáticamente se vuelve kosher, se vuelve apto para consumir. Automáticamente. Para el noájida no se puede consumir aún. ¿Por qué? Porque hay veces, por ejemplo, si uno degolla una gallina, la gallina hay veces se mueve cuando le haces la shejitá. Para el judío, una gallina, aunque se mueva, es apta de comer. Para el noájida, no. Porque el noájida tiene la ley de lo lejos el basar minajai, que no puede comer, no puede consumir un alimento que todavía está vivo. Y Así en la es. biología, en las leyes de los hijos de Noé, la gallina moviéndose aún está viva. Por ende, el mismo alimento, un procedimiento judío, para nosotros sería comestible la gallina, pero para el noájida no sería comestible. Entonces, eso es exactamente un ejemplo puntual de lo que dices. Sí, correcto, así es. Exactamente, eso es lo que tú explicas de esa manera, ¿no? Entonces podemos ver cómo en realidad nosotros como no judíos tenemos una entidad que es única, ¿sí? O es único en todo el ámbito. Cada nación, ¿sí? Vamos a ver de que más antes eran naciones. El vínculo que los unía a todos, ¿sí? Los caracterizaba como nación. Y sabes, hay algo muy interesante que yo cuando analizo, ¿sí? algunas partes de la Torá, cuando estamos leyendo, me gusta analizar esa parte, ¿no? Algo muy importante es cuando uno deja ciertos rasgos religiosos o comienza a dejarlos, surgen preguntas. Por ejemplo, cuando alguien es autodidacta, porque eso es muy común hoy en día, de que muchas personas que llegan al cristianismo o al monoteísmo comienzan primero siendo autodidactas, compran X libros, ¿sí? de X rabino y lo leen, y muchas veces ese contenido está dirigido para la comunidad judía, no para la comunidad no judía. Entonces, eso también es un factor que a la persona lo lleva a tomar ciertas características que X rabino dijo y yo las implemento para mí, cuando en realidad el contenido de ese libro está dirigido para una comunidad judía. Esa es una de las situaciones como autodidactas que muchas veces pasamos por alto, ¿sí? Es siempre hemos dicho con la comunidad de Mendoza, ¿sí? Hablamos con Rodrigo y estamos también en las clases con el maestro Menashe, siempre él nos ha dicho eso, ¿sí? Se debe ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque la línea es muy delgada y fácilmente uno se puede llegar a confundir. Leímos un libro, alguien leyó un libro y pensó que lo que estaba en ese libro era aplicable para mí, cuando en realidad dirigiéndose para un judío. Entonces, eso es algo es de ser muy cuidadoso, ¿sí? Porque la literatura a veces puede llegar a confundir ese parámetro en el cual nosotros nos debemos de conducir. Hay mucha literatura para Bnei Sí, Noach. es verdad. Voy a dar un ejemplo de esto como una analogía para que las personas lo entiendan. Es como si uno tiene un dolor de cabeza y uno va a una farmacia y uno pide una medicina y le dan un remedio para el estómago. El problema de la persona no es el dolor del estómago, pero aún así se toma y empieza a tomarse para el estómago y empieza a tomar. Eso no le va a sentar bien, de hecho le va a sentar mal. Entonces, si la persona sabe, tiene alguien que le dice, un doctor que le dice, señor, usted tómese este remedio, a usted no le duele la barriga, entonces no se tome este, si le duele la barriga, se lo damos. Lo mismo ocurre digamos, cada nación del mundo. Cada nación tiene su enfoque espiritual que es recomendado seguir. Por lo tanto, lo que tú dices, hay personas que se ponen a consumir de forma autodidacta
pero no necesariamente esto es bueno. No es que no necesariamente, definitivamente esto no es bueno, siempre es bueno tener una guía. Incluso nosotros, los judíos también nosotros tenemos guías, porque hay todo un mundo que si uno no se lo pone en el orden que es, uno puede desviarse. Entonces quería dar esa analogía. Gracias, así es, totalmente, así como tú lo usaste de esa manera. Es muy importante en realidad que cada persona busque sus raíces, ¿sí? Como Benay Noah, como un no judío, y empezar a indagar en realidad en quién soy. Porque muchas veces hay algo muy interesante que me gusta del pueblo de Israel, ¿sí? Del pueblo judío, que creo que eso es como una manera de poder dar un ejemplo, ¿sí? Que toda persona lo puede hacer. Es que cuando un judío, en este caso un rabino, hace una analogía, ¿sí? De su familia, vamos a ver de que él va a dar una analogía muy larga de su árbol genealógico, ¿sí? Y va a llegar hasta quizás milenios atrás. No así en esta parte en esta parte del mundo, ¿sí? En América, en Latinoamérica, aquí conocemos de 2 o 3 abuelos, ¿sí? De mi padre, mi abuelo, lo mucho, y a mi bisabuelo, cuanto lo más, pero hemos perdido, ¿sí? Esa línea. Se ha perdido esa línea de conocer en realidad de dónde vengo, de conocer mis antepasados. Y eso es algo es un punto en realidad que creo que toda persona que llega al camino de la Torá debe empezar a buscar sus propias raíces. No buscar las raíces del judío, porque ustedes tienen una manera, por ejemplo, algo que me admira de ti, Jaco, que tú naciste en Colombia, ¿sí? Naciste en Colombia, pero siempre supiste que eras un judío, ¿sí? Por razones de la diáspora, tú naciste allá, pero cuando creciste, regresaste a la tierra de que quedaste en Colombia. Entonces, es exactamente no perder esa identidad, ¿sí? Yo nací por padres salvadoreños, entonces debo darme cuenta que yo vivo acá, buscar mis raíces acá, mejorar mi entorno acá, ser una mejor persona con los demás conciudadanos salvadoreños. No, a veces cuando somos autodidactas, como que caemos en una especie de fanatismo, lo voy a decir, una especie de fanatismo en el cual me intereso por conocer una cultura diferente a la mía, ¿sí? Y muchas veces aquí caemos en un gran error, porque el querer dejar, ¿sí? De hacer a un lado mi identidad y comenzar a adoptar una identidad diferente, incluso eso causa una separación en la familia. Muchas veces ya no te ve como te miraban antes, ¿sí? Y no es porque muchas veces... Que a propósito, yo considero que esto es relevante no solo para imitar al judío, yo pienso que es relevante para imitar lo que sea. Personas que dicen, no, yo soy japonés espiritual. No lo dicen así, pero empiezan a imitar a lo que no necesariamente es, que eso es lo que venimos hablando desde el puro principio. Personas que dicen, no, como dicen, gringos o en Estados Unidos, imitemos su cultura, imitemos la moda francesa, italiana, y empiezan a salirse de la esencia de la persona. Lo mismo ocurre, a propósito, es uno de los que tú empezaste hablando de este tema, que también lo quiero conectar. Uno de los grandes problemas del movimiento mesiánico es justamente ese, que los mesiánicos son personas que no entienden el valor que tienen como no judíos y empiezan a imitar al judío. Empiezan a ponerse un talit como judío, empiezan a ponerse una kippah como judío, empiezan a fingir algo que no es bueno para su esencia. Y eso es en mi opinión, eso es más grave que el catolicismo mismo. El catolicismo es verdad que tiene estatuas y eso. Yo considero que es más grave salir de la identidad de la persona que lo explícito que sea el catolicismo. Entonces, es un punto que tú dices que tú mencionas y me parece importantísimo y súper básico. Sí, exactamente. Fíjate que es muy básico, ¿sí? Y a veces esos puntos los dejamos a un lado, los abolimos, ¿sí? Buscando otra identidad, ¿sí? Y es aquí donde yo siempre cuando converso con muchas personas, porque lo primero que a mí me preguntan cuando algunas personas me contactan es, ¿y cerdo no puedo comer? O mire, ¿cómo debo de vestirme?
o mire, debo guardar Shabbat, porque el judío guarda Shabbat, y ahora que yo estoy en el camino de la Torah, debo guardar Shabbat. Entonces, esos puntos aparentemente nos pasamos desapercibidos, ¿sí? Y queremos tener otros quehaceres, ¿sí? Dentro del monoteísmo, pero no. Yo siempre cuando hablo con las personas les digo, no, comencemos de a poco, ¿sí? Comencemos, por ejemplo, ¿qué te dijeron tus padres en la casa? Yo siempre cuando hablo con alguien, hablamos de la casa, ¿sí? Mantener tu pareja, ¿qué dice del camino que has decidido caminar? ¿Tienes a tus hijos? ¿Qué piensa tu esposa? ¿Qué piensan tus padres? Muchas veces, comúnmente nos pasa algo. Cuando descubrimos el camino de la Torah, siempre somos el primero de la familia, ¿sí? Somos el primero de la familia y eso genera también en uno una especie de como sentirte como rechazado por tu misma familia, ¿sí? Cuando en realidad lo que nosotros aprendemos no es de hablar temas religiosos, pero es de demostrar valores, ¿sí? Reconstruir esos valores al momento de sentarnos con nuestra familia a comer, ¿sí? Que el sesgo religioso no ponga murallas, que no ponga murallas y que el entorno de nosotros, el entorno social de nuestra familia, no se vea afectado, sino al contrario, cultivar principios. Eso es algo personal. Claro. Yo te voy a comentar esto, ¿sí? Una experiencia muy personal, muy propia. Fíjate que cuando yo conocí la Torah, hace casi 6 años y 4 meses exactamente, 6 años, 4 meses, en realidad, de mi núcleo familiar, donde yo nací, soy el único. Soy el único en realidad que habla de la Torah y el único que estudia Torah. Mi demás familia, como anteriormente te decía, ellos son de X religión, algunos son católicos, pero todos pertenecen a una religión. Cuando yo establezco mi vínculo, mi familia, ¿sí? Tengo un hijo, tengo una compañera, ¿sí? Con la que pronto nos casamos, y resulta ser de que ella pertenecía a la religión católica, ¿sí? Con todos los ritos que ellos hacen y todo, ¿sí? Y hablando, conversando, había cosas que como que chocábamos con ella, ¿sí? Chocábamos con ella, y pues como que ese había momentos como de intensidad, ¿sí? Entonces siempre vamos a ver de que nos van a enseñar los rabinos de que uno debe preservar esa paz en el hogar, que no debe de verse afectada por el camino que yo decidí, por el camino que ella decidió. Para mí ha pasado un año, ¿sí? De que comencé con ella ya como que a platicar más fluido y generando, viendo, hablando. Ella siempre me escuchaba en las tardes cuando hablo estamos estudiando con los chicos de Mendoza. Ella siempre estaba escuchando, siempre está escuchando. Y hace menos de unos 7, 8 meses que ya ella cayó, ¿sí? Ella ya no mira eso, ¿sí? Ya no mira eso de la religión como lo miraba antes. Es más, ahora incluso antes de comer, ¿sí? Le damos gracias al Eterno, ya, a Hashem, ¿sí? Y siempre antes de irnos a dormir, leemos Tejilim, leemos Salmos, ¿sí? Los tres, mi hijo, ella y yo, ¿sí? Entonces, yo sí voy a decir algo, que el ejemplo, más que dar quizás un protocolo de educación o una cátedra así, muchas veces hacemos más con un ejemplo, ¿sí? El ejemplo arrastra. El ejemplo, vamos a ver que 100%. Siempre el ejemplo va a ser aquello que va a fomentar esto. Entonces, imagínate, hace cuántos años pasaron para que hoy en día, en las noches antes de dormir, estemos leyendo salmos. A la hora de comer, estemos leyendo gracias a Dios. Lo que hacemos, decimos de que es el que nos provee de todo, ¿sí? Entonces, mira esto, y aquí, por eso decía, que no importa el sesgo religioso que las personas tengan, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que al final la verdad prevalece sobre la mentira. Pero si nos 100%. Ponemos, yo soy X, ella no, yo soy Ágida y ella no, entonces ese es uno de los puntos que hoy en día estamos viendo en nuestras sociedades, ¿sí? Yo llego al camino de la Torah y comienzo de alguna manera a pensar de que los demás, porque no practican la Torah, los comienzo como marginal, incluso en mi propia familia. Y ojo con esto, porque aquí debemos de ser muy cuidadosos, ¿sí? Vamos a ver de que la familia siempre va a ser el núcleo donde estamos. Un día de eso yo hablaba con una señora, te voy a comentar. Quisiera comentar algo que mencionas, porque
para mí también este es un punto importante, que las personas, es bueno que lo sepan, que lo que tú dices, volver a la raíz de la familia es muy importante. Porque, ¿qué pasa? Que la familia tiene una ética que viene, que no es de la noche a la mañana. Es una ética que se viene, incluso cuando, yo qué sé, la época en la que en verdad, no estoy exagerando, hace 1000 años, cuando había un imperio azteca, un imperio inca, también tenían valores éticos, también tenían esa conexión con lo que es y eso se fue pasando hasta hoy, pero ¿qué pasa? Que eso se opaca por medio de religiones, por medio de rituales, por medio de... Y se opaca, pero cuando uno quita esas capas, uno llega a esa esencia ética original que viene desde Adán, porque a Adán se le entregaron las leyes de Noah, que luego se le reentregaron a Noah y así. O sea, para ir concluyendo, ¿hay algún mensaje que le quisieras decir a todos los que nos están escuchando en este live? Sí, en verdad sí. Quiero hacer unas palabras, sí, muy concisas y no quiero darle ninguna connotación religiosa a mis palabras, ¿sí? Yo sé que hay personas que tienen la comprensión adecuada para entender lo que voy a decir y es, sigan sus sueños, sigan sus sueños. Si alguien quiere ser cantante, músico, que lo persiga y que se convierta en ello. Si alguien quiere tener una carrera académica, ¿sí? Que la haga, ¿sí? Que cumpla sus metas, que cumpla sus sueños, porque por medio de eso estamos cumpliendo y estamos mejorando nuestra sociedad. Eso es lo que le da el valor en realidad a nuestra sociedad. Así es. Y a los que son padres, yo soy padre, ¿sí? Y a los que también son padres y madres, que apoyemos a nuestros hijos, que les inculquemos buenos valores y que les demos un buen ejemplo. Porque al final, ese es el resultado de ciudadanos mejores. Eso es lo que va a fortalecer nuestras sociedades, independientemente en el lugar donde estemos, ¿sí? Creo que para un padre es un logro. Esto es fuera de cualquier connotación religiosa, pero que el núcleo en la familia se fortalezca y que cada uno persiga sus sueños, ¿sí? Y que los cumpla, porque por medio de eso hay mucha, pero hay más. Fíjate esto, Menashe un día de eso nos dijo algo muy interesante y dijo así, en darle un abrazo a la mamá o al papá y decirle un te quiero, hay mucha más espiritualidad de la que nosotros nos imaginamos, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, es que yo saco estas palabras y se las digo. Es verdad, de hecho, el Talmud enseña las leyes de obedecer a los padres, se aprenden de no judíos, no de judíos. Wow, Oscar, gracias por estas palabras, de verdad, temas muy interesantes. Me hubiera gustado poder ampliarlo más, Besrat Hashem, que hagamos en otra ocasión otra transmisión y poder, digamos, empezar a desglosar estos puntos. Y bueno, gracias por haber estado, gracias a todos los que nos escucharon. Les enviamos un saludo desde allá, Oscar, en El Salvador, desde acá, yo en Israel. Y un saludo a todos, Shavua Tov, y nos veremos en la próxima